Las opiniones expresadas por los invitados de Despertares son responsabilidad exclusivamente de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del programa. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y testimonios, con la única intención de que llegue a la persona que tenga que llegar el mensaje y que le sea útil, de acuerdo a su experiencia de vida y decisión. El contenido compartido en este espacio no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ningún área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invitamos a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional especializada. Vamos a ver quién eres, Ismael. Preséntate, por favor. Pues mira, bueno, ante todo, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Hace buen tiempo que nos conocemos. Varios años. Y siempre mis respetos y mi cariño para ti, Lupita. De verdad, agradezco siempre esta amistad que me confieres. Y bueno, pues mi nombre es Ismael. Así les digo a todos, llámame Ismael. Ajá. Así empieza el libro de Moby Dick. Llámame Ismael. Ismael, bueno, Barbosa Castillo, soy miembro de la Asociación Mexicana de Tanatología, capítulo regional Querétaro. Soy psicólogo de profesión, tengo una formación en tanatología, soy maestro en educación y bueno, pues diplomados, qué sé yo, bueno, pero en eso estoy, ¿no? En ese desarrollo y ese crecimiento constante y que, bueno, la tanatología, pues es eso, es ese desarrollo que nos permite, o sea, perdón, estoy emocionado. No, pues a mí me da un montón de gusto verte, porque además sí tenemos mucho tiempo. Yo tuve la fortuna de conocer a Ismael hace varios años en un diplomado de tanatología. Le estuvo impartiendo un módulo, y ya a partir de ahí hicimos una gran amistad. Después, en particular, a mí me ayudó mucho, tuve una sesión bastante nutrida contigo cuando falleció mi papá hace poco más de 2 años, que yo pensaba que yo estaba como llevando las cosas muy bien. Y pues no, me hacía falta un buen desahogo muy bien guiado y cosa que te agradezco muchísimo. Y precisamente ese es el tema, tanatología. ¿Qué es la tanatología, Ismael? ¿Qué es la tanatología? Mira, la tanatología es una disciplina. Ajá. Una disciplina que nos permite revisar o tener un estudio sobre la muerte, pero va más allá, Lupita, es el sentido que tiene el proceso de la muerte. Uh-huh. O sea, porque podemos hablar de estudio como este proceso de la muerte y todo, pero insisto, vamos para allá porque tiene que ver con el sentido. ¿Qué sentido nosotros le estamos dando a la muerte? Y a veces nuestros pacientes vienen con situaciones muy, muy complicadas que se pierden y hay duelos que van a durar hasta muchísimos años. Sí, pues de hecho aquí yo te comento que cada vez las personas acudimos más a un tanatólogo precisamente para que nos ayuden a cerrar esos ciclos de pérdida que son tan importantes y tan inminentes en todo ser humano, porque no podemos, nadie estamos exentos de la pérdida de un ser querido. Pero además de un ser querido, también el otro día platicaba contigo, tuvimos una plática muy padre previa al programa, cuando te hice la invitación y me hiciste favor de aceptar.
también de otro tipo de pérdidas, ¿no? Que uno puede experimentar, por ejemplo, el término de una relación, cuando sales después de muchos años de un trabajo, jubilarte, una mudanza, o sea, hay muchas situaciones de duelo que viven las personas. ¿Qué me puedes platicar acerca de este trabajo que hace la tanatología en estos cierres de ciclo tan importantes? Sí, mira, yo creo que ante todo, bueno, todos perdemos algo. Todos ah, vamos perdiendo personas que amamos, mascotas, perdemos dinero, perdemos algún objeto, pero desde la psicología podemos decir que son todas esas pérdidas que son significativas. O sea, sí, seguramente, pues a lo mejor perdemos nuestros lentes y no pasa nada, ¿no? Pero si esos lentes están llenos de significado, ¿por qué me los regaló Que te tal? Así? recuerdan Entonces, algo. tienen un significado. Y entonces eso va a ser mucho más doloroso. Uh-huh. Y entonces entramos en ese proceso de duelo. O sea, en ese proceso de duelo que Elizabeth Kubler-Ross nos decía que eran las cinco etapas, ¿no? Esas 5 etapas que son la negación, pues no me puede estar pasando a mí, ¿no? O sea, eso, por ahí deben de estar, ¿no? O sea, mis lentes, ¿no? La negociación o ese pacto, híjole. Esa es la segunda etapa. La segunda etapa que tiene que ver con estar negociando. Dios, regrésame mis lentes, ¿no? O sea, los busco, qué sé yo. O si algo se regresara, yo haría tal cosa. Exacto. A lo mejor, y si me los vuelvo a encontrar, y los voy a cuidar más, y así, ¿no? O sea, pero es algo muy significativo ese objeto donde está depositada esa libido y ese amor, ¿no? O sea, esa energía que te permite tener, no sé, esas emociones y esos sentimientos para ese objeto, ¿no? Sí. Sí, es que después de la pérdida, Ismael, esto que comentas, estas etapas que no pasa, ahorita nombramos dos, me comentarás poco a poco de las demás, pero sí, siempre la pérdida nos ocasiona una inestabilidad tremenda, porque pues obviamente cuando tienes a ese ser querido o esa relación o ese trabajo o cierta situación que te mantiene como en una zona de confort o de seguridad, pues parece que no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando de repente te quitan esa parte, la vida, circunstancias, hasta tus propias decisiones te llevan a ese tipo de pérdidas también? Esas etapas, ¿cómo uno las va pasando? Me hablabas primero de la negación, que no puedes hacerte a la idea que esa persona o esa situación ya no está, o esa cosa, ¿no? También, o la mascota también, que también forman parte muy importante de la familia de hoy en día, cada vez tienen mayor relevancia. Viene después la de la negociación y después, ¿cuál más viene, Ismael? Fíjate que a la sociedad le espanta que el doliente demuestre sus emociones. Uh-huh. La otra etapa, o una de las etapas, es el enojo, la ira. ¿Por qué? Porque pues estoy enojado con grito, acuso al médico, acuso, o sea, alguien tiene que pagar. Te enojas hasta con el muerto. Sí, te enojas contigo mismo, te enojas con el muerto, te enojas con todo el mundo, o sea, pero es importante tener este tipo de emociones, o sea, que estas emociones vayan fluyendo, porque es parte del proceso de duelo. Uh-huh. Es importante que tus emociones vayan aflorando, al igual que la tristeza. La tristeza es un momento tal vez de reflexión, ¿no? O sea,
donde podemos entender, reflexionar de por qué se fue y cómo se fue, qué sé yo, ¿no? Y poder desahogarlo. Y poder desahogarlo, tal vez desahogarlo pues de una manera reflexiva, ¿no? Sí. Y por el otro lado, pues es la aceptación, ¿no? Quiere decir que estas etapas vayan a ser así de lineales, son etapas que van a regresar, a lo mejor de la aceptación vas a regresar otra vez a la negación, ¿no? Por ejemplo, o a la negociación, al enojo, hasta que poco a poco, cuando uno va aceptando esa pérdida, uno empieza a recordar más con amor que con dolor. Que con dolor, exacto, que hay que saber separar el dolor del sufrimiento. Ahorita que hablabas, Ismael, que te estaba escuchando cuando hablábamos de la ira y de la tristeza, ¿te acuerdas? En nuestra charla previa platicábamos inclusive hasta de experiencias personales que de repente cuando alguien es como el pilar de la familia o cuando tú te crees en la pérdida como el soporte de la familia, te niegas esa oportunidad como de llorar, de verte vulnerable, de romperte ante la pérdida. Y hay muchas personas que viven así, o sea, pensando, no, yo no voy a llorar, no, es que yo no tengo nada que sentir, porque si me ven a mí mal, entonces mi mamá se va a derrumbar, entonces mis hermanos, entonces mis hijos, entonces, y la persona se priva de esa oportunidad que es sumamente importante que deje fluir precisamente estas emociones y abrazar el dolor. Fíjate que yo hasta que perdí a mi papá físicamente, porque ya después ahorita hablaremos ya de otras cosas un poquito más espirituales, pero físicamente cuando mi papá ya no estaba conmigo, fue cuando para mí tuvo significado cuando escuché en aquellos años en el diplomado de tanatología, abrazar el dolor. Y yo escuchaba la palabra abrazar el dolor, y yo decía, pues quién sabe a qué se refieren, así como abrazar el dolor. ¿Cómo puedes abrazar una emoción, no? O un sentimiento. Y fíjate que hasta que lo viví, me di cuenta, sí es cierto, yo tengo que aprender a abrazar mi dolor, y es tener un momento de compasión no lástima, de compasión hacia mí misma, y entender que estoy en un momento vulnerable en el cual también tengo que tener mi tiempo y mi espacio del entorno y de las cosas que tengo que hacer, porque de pronto uno se siente como el hombre, el superhombre o la mujer maravilla, y no te das estas oportunidades. ¿Qué pasa con estas personas, Ismael, que de repente se niegan o nos negamos a veces a tocar fondo en ese dolor y quebrarnos? Hay mucha gente que lo hace, te voy a decir. ¿Por qué? Porque pues es el mayor, o es el hijo más querido, sí, ya, ¿no? Entonces, el que no puedan demostrar su vulnerabilidad, su dolor, su tristeza, su llanto, o sea, hay personas que no lo pueden hacer, y no lo pueden hacer porque socialmente o familiarmente le dijeron, es que tú eres la mujer fuerte, es que tú eres el hombre fuerte de la casa y tú no te puedes quebrar. Y entonces hay esa consigna familiar donde, como tú eres la mujer fuerte o el hombre fuerte, tú no puedes quebrarte. Y entonces eso hace más complicado el proceso de duelo, o sea, porque después se va convirtiendo en un duelo patológico. O sea, si tú pudieras expresar hoy el dolor que sientes por la pérdida, va a ser mucho más fácil. Sin embargo, lo vas a expresar de aquí a 2, 3 o 4 años. Oye, ya pasó el tiempo y sigues rumiando este dolor y parece interminable. Entonces, creo yo que cuando Freud dice es que el proceso de duelo tiene que ser más que nada resuelto por el tiempo, y no es cierto. O sea, en muchas ocasiones el tiempo es importante, sí es cierto, es importante, pero es necesario en muchas ocasiones
un acompañamiento amoroso de parte de un tanatólogo que le permita expresar sus emociones, que le permita sacar y acomodar, ¿no? y Es un acomodar, proceso de acomodar resignificar todo lo sucedido y aprender, ¿no? Esa es la cuestión, aprendizaje. Cuando te refieres, Ismael, para que nuestro público vaya como comprendiendo un poquito, cuando hablas de resignificar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de resignificar? En este caso, la pérdida. Mira, muchas veces vienen algunos pacientes donde papá, mamá han sido muy crueles con ellos. Y entonces, pues vienen muy enojados y con justa razón, ¿no? O sea, vienen con sentimientos de odio hacia papá, hacia mamá, o sea, y no hay una forma de crecimiento. Si no resuelves este resentimiento con papá y con mamá, por supuesto que tus posibilidades de desarrollo van a estar muy limitados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un tanatólogo? Liberar a este paciente de todo este resentimiento para que él pueda desarrollarse emocionalmente, sentimentalmente, porque bueno, ya son los sentimientos los que esos sentimientos o esos resentimientos que hoy siente y que no puede resolver, o sea, entonces llegas con el tanatólogo y todos esos resentimientos los tienes que resignificar y decirle, bueno, papá tampoco no tuvo así como una infancia tan amorosa y él lo aprendió así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues entonces te darás cuenta por qué papá fue así o tuvo que ser así. Y entonces ellos empiezan a sentirse más liberados. Sí, hay una comprensión de la situación. Fíjate que ahorita tocaste algo bien importante, Ismael, que nosotros a veces cuando vemos las personas en nuestra familia que nosotros pueden ser papás, pueden ser hermanos, y nosotros supondríamos que es gente que tiene que ser buena todo el tiempo con nosotros. Luego experimentamos la pérdida y bueno, se acumula ahí un montón de sentimientos encontrados. Pero esa persona que a lo mejor no fue la más cariñosa, la más afectuosa en vida, también trae una historia, que es ahorita lo que dices, o sea, que eso es esa resignificación y tratar de entender que todos tenemos una historia que es el por qué actuamos como actuamos. Y a veces cuando esas personas a lo mejor en vida no fueron o no nos mostraron el mayor cariño, tuvieron sus formas, porque son las formas que ellos aprendieron también desde muy chicos, y eso es bien importante en la resignificación. Para ellos demostrar el amor era ser proveedores, por ejemplo, sí, claro, de nuestros padres. Para mamás, ser amorosa, pues a lo mejor por parte de la abuela jamás les demostró ese una amor. Una caricia o una palabra de amorosa, ¿no? Entonces, por supuesto, entonces, pues para ella hacer de comer era demostrarle amor. Exacto, que te acabaras el plato de la sopita que te hizo. Y igual, como tú dices, hay algo bien interesante aquí en lo que estábamos hablando de etapas y de esto que venimos comentando. ¿Cuándo nos podríamos nosotros dar cuenta que nuestro duelo se está convirtiendo en algo patológico o en un duelo que estoy como en un proceso normal del cual no tengo que alarmarme o sentirme mal o culpable conmigo mismo por estar viviendo ciertas cosas, ya sea con nosotros o a veces también con un familiar que observas y dices, ah caray, pues ya pasaron 5 años, ¿no? Ya pasaron 10, hasta 10 años. Yo he visto casos muy severos de repente de personas que pasan varios años y siguen instalados en ya más allá del dolor, en un sufrimiento muy profundo por la pérdida. ¿En qué momento, para las personas que nos están viendo, se pueden identificar, tú como experto en tanatología, estas señales en las que puedo diferenciar un proceso natural de un proceso en el que ya debería yo de estar tomando cartas en el asunto porque ya se está convirtiendo en algo patológico? Sí, fíjate que
En muchas ocasiones hay duelos que se van presentando desde antes, o sea, a ellos les llamamos duelos anticipatorios, o sea, como cuando, por ejemplo, en este proceso de muerte, cuando tenemos un enfermo en fase terminal que ya está a punto que ya tiene cierto tiempo enfermo, ¿no? Exacto, que ya tiene cierto tiempo y que sabemos que va a morir. Ok. Entonces, hay ese espacio de tiempo en que los hijos pueden despedirse, pueden decirle a papá, mamá, a la esposa, al esposo, cuánto lo amamos. Ajá. Te vas haciendo la idea. Te vas haciendo la idea, pero te despides, vamos. Y esa es la gran ventaja cuando hay ese duelo anticipatorio donde hay esta enfermedad y esta enfermedad te va a permitir despedirte, demostrar cuánto amas, cuánto es importante para la persona que se va. Luego ya llega esta muerte, ¿no? Y entonces ahora entras a un duelo. Pero tú ya trabajaste esta parte de un duelo anticipatorio. ¿Cuánto tiempo decimos más o menos los tanatólogos que puede durar un proceso de duelo? Ahí decimos, bueno, pues dura entre 2 años y medio, más o menos. Yo lo que he visto es que cuando hay este duelo anticipatorio, es mucho más fácil. No digo que no sea doloroso, porque a la hora de morir nuestro familiar, por supuesto que nos va a doler y nos va a doler muchísimo. Pero ya le dijimos cuánto lo amábamos, o sea, va a ser más fácil. A lo mejor este proceso de duelo, después de la muerte, pues va a durar tal vez menos tiempo. O sea, tal vez. Porque ya te estabas preparando. Y también pasa a veces, Ismael, que hay personas que sufren mucho previo a dejar pues este plano existencial en enfermedades que son muy dolorosas, y a veces también en estos acompañamientos, aunque ames mucho a la persona, de repente el descanso también es algo importante para nuestro ser querido. O sea, de hecho, sí me ha tocado de repente platicar con personas que han estado en procesos muy dolorosos con sus familiares, en etapas terminales que se han prolongado, a lo mejor más de lo que se esperaba, y sí dicen, mira, me duele tanto, pero ya está en paz. O sea, ya no le está doliendo, ya no se está quejando. Y creo que también eso forma como un poco parte también de lo que mencionas, de que vas haciendo un duelo anticipatorio, te vas despidiendo. Inclusive me han comentado algunas personas que cuando la persona también empieza como a perder ya la conciencia, y empezar a hablarle y decirle, oye, estamos bien, si necesitas irte, vete ya, o sea, te puedes ir tranquilo, estamos todos bien. Y pasan este tipo de circunstancias, a veces hasta un poco sobrenaturales, ¿no? Que ya nos platicarás también de experiencias más adelante como tanatólogo que has vivido, ¿sí? Sí, bueno, creo que estos duelos que vemos con nuestros pacientes, sí es un poco aleccionador, ¿no? Es aleccionador. De hecho, son unos grandes maestros. Estos pacientes que están en este proceso de morir nos enseñan muchísimo, de verdad. Mira, yo he visto a algunos pacientes que están a punto de morir. Para mí es como si te tocara algo divino, ¿no? O sea, es que es un momento muy sacro, un momento muy sagrado de estos pacientes. Ahora, bueno, a mí no me ha tocado, te voy a decir, estar en el momento de la muerte, pero sí acompañarlos en este tiempo en el que ellos están enfermos,
y hablar con ellos, platicar con ellos. Es un momento ah, bellísimo. Digo, porque ahí aprendes muchísimo sobre la dignidad humana. Ahí aprendes sobre esa muerte apropiada que deben de tener nuestros pacientes. Esa muerte que ellos quisieran tener, ser escuchados, ser amados. O cumplir sus últimas voluntades. Cumplir sus Como últimas lo que decía voluntades. Elizabeth Kubler-Ross, bueno, tiene libros maravillosos, pero hablaba de esto, ¿no? De cómo permitirle al paciente, bueno, cuando tiene este nivel de conciencia, hacer como sus últimas voluntades. Todos los pacientes tienen sus últimas voluntades, ¿eh? Híjole, de verdad, si nosotros lo revisamos, siempre hay pendientes. Hay pendientes, ¿no? Por ejemplo, pues de que alguno de los hermanos, o sea, de los hijos, pues están peleados. Entonces, sí. que ahí entra uno también como tanatólogo. Ahí entra uno, ¿por qué? Porque en consideración de las peticiones y del deseo del paciente que está a punto de fallecer, pues uno puede ir entablando y conciliando con los hermanos, con los hermanos de él, con sus hijos y con todo el mundo, ¿no? O sea, y es muy bello, porque bueno, pues ellos empiezan a darse cuenta de que la vida es un solo momento, es un instante. Es un instante, Sí. somos instante. Sí. Entonces, la función de un tanatólogo es una función muy importante en cuanto a la mediación en la familia, porque lo que pueden estar dándose cuenta las personas que nos están viendo, que nos están haciendo el favor de vernos, es esta parte de que el tanatólogo no solo acompaña al enfermo terminal en esta cuestión, sino que también haces el acompañamiento con el familiar. La familia es la que se queda. Claro. La familia es la que va a sufrir, o sea, en última instancia, esta pérdida. Entonces, pues sí, nuestro objetivo en un inicio, pues es este paciente que está en proceso de morir. Pero cuando él ya se va, hoy la familia se queda. Y la familia se queda con ese dolor, con esa situación. Ahora, la familia puede expresar su dolor de diferentes maneras. Y a veces, ahí habrá un familiar que se la pase llorando, con mucho sentimiento, ¿no? Sí, hay personas más expresivas que otras. Pero habrá familiares que digan, ¿sabes qué? Pues, pues me voy a festejar la vida de mi padre, ¿no? O sea, y entonces, pues dicen, caramba, ¿cómo que te vas a ir a festejar la vida de tu padre, no? Pues sí, pero pues es una forma también de rendirle homenaje. Y está mal visto porque pues se debería de estar llorando. El luto. Sí, el luto. Pero no, o sea, cada quien expresa. Es más, hay personas que expresan a través de mecanismos de defensa como es la negación, ¿no? No pasa nada, ¿no? Todo está bien. Todo está bien. Y ya después de un tiempo empiezan a resultar los síntomas, las enfermedades, porque son cosas que no son expresadas en su momento. Y pasa muchísimo tiempo. Y decías tú, ¿cómo se identifica un proceso de duelo ya patológico? Entonces, bueno, vemos que si bien es cierto, un proceso de tristeza desde la psiquiatría de durar 3 meses, ¿no? Algo así. Y eso es máximo, o sea, 2 meses creo, y eso es máximo. Pero ya cuando ya sobrepasa ese periodo, ya entonces ya tendríamos que estar poniendo en alerta nuestras antenitas, ¿no? O sea, como profesional de la salud. Pero como tanatólogo, pues ahí sí no podemos decir, ya es una cuestión patológica. Pues sabemos que
Es una tristeza profunda, una tristeza que parece patológica, pero no lo es. Ajá. Dirías, bueno, es que ya van 2 años de esta tristeza profunda. Pues sí, y de verdad sí, pero están en un proceso de O duelo. sea, había que ver como cada caso, es lo que estoy Cada caso, entendiendo, que cada claro. caso es muy particular, no es como que, no, todos a los 6 meses ya salieron, o al año, no, o sea, en cada caso es totalmente distinto Es cómo muy llevan. singular y muy particular el Ah, proceso de duelo. O sea, sí, te digo, pues a lo mejor alguien pierde su mascota y para una persona pues no es tan significativo. En cambio, la otra persona llorará, gritará, hará por lo que por lo que significa para... significa. Es un objeto, bueno, un sujeto Ajá, significativo, ¿no? O sea, ajá. y pues nuestras pérdidas, pues así lo son, o sea, significativas. Entonces, el significado es súper importante. Es importantísimo. O sea, ¿qué significado le das a la relación con la persona, con la mascota? Es sumamente importante. Y ahorita hablábamos, Ismael, de procesos de duelo en cuanto a personas con una enfermedad terminal, pero hay otros casos diferentes. Por ejemplo, en mi caso, mi papá se murió de un infarto. O sea, no era como alguien que estuviera en hospital o que estuviéramos cuidando. Yo hablé un día antes con él, quedé que lo iba a ver al otro día y sí lo fui a ver al otro día, pero para su velorio. Entonces, fue cuando son muertes así tan súbitas, tan repentinas, ahí se vive diferente, ¿no? Que cuando acá hay oportunidad como de un duelo anticipado, pero acá, ¿qué pasa con esos duelos? Mucho depende de la relación, te voy a decir, porque mira, si tú a tu papá le dijiste cuánto lo amabas siempre, claro, lo disfruté muchísimo, muchísimo. Me reí mucho con él y hablé mucho con él. Entonces, bueno, pues pues resolviste tú. En cambio, alguno de tus hermanos, no sé, hermanos, no eran muy parcos y secos con él. No tuvieron esa oportunidad de decirle, oye, papá, te amo, oye, papá. Y entonces muchos de nosotros, al no decir esto, pues nos quedamos con esa deuda que va convirtiéndose en culpa y que esa culpa nos hace estar rumiando un poquito más el dolor. Sí, el dolor y el dolor, hasta que no lo empezamos a resignificar y decir, bueno, no, pues no estaba en mis recursos, no estaba en mis, pues en lo que yo tenía, vamos, o sea, él, bueno, pues puede entenderlo. Y papá nos amaba, papá nos quería. Y él sabía quiénes le podían decir, ¿cuánto te quiero, papá? Y otros son así como, ajá, bueno, sí, adiós. ¿Sí? Entonces, creo que y cuando lo empiezas a entender, cuando empiezas a resignificar de que papá sabía, te conocía, sabía quién eras. Entonces dices, pues sí, yo creo que no tenía nada que decir, más que decirle gracias, ¿no? Claro. Y a veces hacemos, pues dice Jodorowsky, psicomagia, ¿no? Ajá, sí. Y vamos y hacemos un pequeño ritual y dejamos ir. Entonces, bueno, creo que eso también es esta resignificación, este momento donde le decimos gracias y te dejo ir. Sí, amorosamente. Qué importante es eso, ¿no, Ismael? O sea, porque hay personas inclusive que llegan a percibir el fallecimiento de un familiar y pues, sea súbita y de repente la partida o sea en un proceso de enfermedad y lo pueden llegar a percibir hasta como un abandono. O sea, me estás dejando. O sea, me dejas. Yo creo que es algo bien importante, gracias a Dios. Yo pude vivir eso muy padre. O sea, en el caso de mi papá, lo despedí con muchísimo amor
Y sí pasé por esto que me dices de que llegó un momento en que me puse a pensar y dije, pues me enseñó todo lo que me pudo haber enseñado, tuvimos todas las pláticas padrísimas que pudimos haber tenido, no me debe nada ni le debo nada, creo que no nos debemos nada, ¿no? Y aparte qué bonito que tuve la oportunidad de enterrar a mi papá, o sea, de despedir a mi papá y además bajo una circunstancia, ¡pah!, se fue rapidísimo, casi dormido se fue. Entonces también son cosas que uno agradece porque hay pues otro tipo de despedidas, como lo que platicamos la otra vez de duelos bien difíciles, secuestros, desapariciones, que acá por lo menos tú vas a una tumba, tienes este proceso del cierre que implica el ritual del velorio, de todos, de la misa o dependiendo la religión o la forma como sea despedida la persona, te va ayudando a cerrar el ciclo. Pero ¿qué sucede, Ismael, en estos terribles pérdidas en las que el cuerpo no aparece, la persona desapareció? Fíjate que es un proceso de duelo muy complicado que se vuelve crónico y patológico, ¿no? O sea, ¿por qué se vuelve crónico? Porque inicias en el proceso de duelo, pero ya no saliste de ahí. O sea, muchas de las madres buscadoras están pensando que van a encontrar a sus hijos. Entonces hay un proceso, una ¿Esperanza? esperanza, sí, esperanza, pero también un mecanismo de defensa, que es la negación. No voy a encontrar a mi hijo. Y entonces, al entrar al proceso de duelo, ya te estás estancando ahí. Dice Elizabeth Kubler-Ross que la etapa de la negación debe de ser la etapa más corta que posible. Uh-huh. Porque si te tardas ahí, pues ya no pasas a las otras, Uh-huh. a las otras, al siguiente nivel para niveles, poder fluir. Sí. Ajá. Te estancas a lo mejor en el no, qué sé yo, no sé, pero ya o sea, no puedes avanzar. Entonces, este proceso sí es uno de los más dolorosos, porque pues, no se encontró el cuerpo de nuestro ser querido, o sea, entonces siempre estamos esperando que en algún momento regrese. Y por eso es tan complicado. Ya ves a la señora Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? O sea, que en el 68, pues es no sé, es su hijo secuestrado, ¿no? O sea, en ese movimiento, y no aparece, y él ya sigue buscándolo. Décadas después lo sigue buscando. Sí. No, y de hecho, fíjate que una vez veía en un reportaje que hasta así se me puso la piel chinita, precisamente estas madres buscadoras, ¿no? Y decía, cuando entrevistaban a una de ellas, y decía, yo lo único que quiero es que me digan dónde está el cuerpo de mi hijo, o sea, lo que quiero es llevarlo a darle una santa sepultura y tener dónde ir a llorar, o sea, qué importante somos muy simbólicos, ¿verdad, Ismael? Y sobre todo en México con toda esta cuestión de los rituales del Día de Muertos, que es maravilloso, es de mis fechas súper favoritas. Creo que hasta me gusta más que la Navidad. He de confesar que me gusta un poco más que la Navidad, porque se me hace algo muy especial, ¿sabes? O sea, esta puerta, esta línea entre la vida, la muerte, el más allá, que también tiene mucho que ver con el sistema de creencias. Sí, fíjate que es muy importante el sistema de creencias. Yo lo que sí veo es que la tanatología rescata un factor muy importante. Si bien es cierto, la psicología nos permite entender al ser humano como un ente biopsicosocial, la tanatología va más allá y nos permite entender también a nuestro paciente como un ser espiritual, un ser con sus creencias, un ser con toda una gama de conocimiento, vamos, tanto un conocimiento formal, pero a veces hasta
espiritual, ¿no? Sea espiritual porque bueno, según la psicología cognitiva conductual, dice que lo que tú crees es lo que tú eres, ¿no? Y si tú crees que eres una buena persona, por supuesto que eres una excelente persona. Que vas a ir al cielo. Y que si vas a ir al cielo, vas a ir al cielo. ¿Qué tanta relevancia tiene, Ismael, el tener una religión, un credo, una línea espiritual? ¿Qué tanta relevancia tiene en este proceso de muerte, tanto para la persona que está en vías de fallecer como de los mismos familiares? En tu experiencia, ¿qué es lo que te has dado cuenta en estos años? Es un gran recurso. Es un gran recurso que el paciente trae a la sesión. Así como hoy se pregunta en los hospitales, ¿qué religión tienes? Es la primera pregunta, ¿qué religión tiene el paciente? ¿Por qué? Porque, bueno, pues a raíz de esa confesión, por decir algo, pueden ir tratando al paciente, ¿no? E igual nosotros, o sea, a raíz de su confesión, ya sea cristiano, y cristiano te estoy hablando de en todos los ámbitos, que sería católico, que sería protestante o que sería ortodoxo, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay esa visión de que hay un Salvador, un Cristo, un Salvador, y que, bueno, Él puede redimirte de tus pecados, ¿no? O sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sabes tú que si tú te acercas confiadamente hacia tu Dios, pues Él te va a recibir amorosamente. Claro que hay pacientes que creen que su Dios es malo y vengativo. Y si es malo y vengativo, bueno, pues así te va, ¿no? Así viven su proceso. Así viven su proceso, sí. A lo que creen. Mucha gente tiene miedo a morir y tiene miedo a morir porque creen que se van a ir al infierno. Entonces, hasta que empiezas a revisar su sistema de creencias, o sea, porque no quiere decir que nuestras creencias sean del todo verdaderas, o sea, yo les platicaba hace algún tiempo a un grupo que decía, es que yo pensaba que mi ciclo era de 2 años, o sea, en 2 años a mí me iba muy bien y en los otros 2 años me iba pues más o menos o mal, ¿no? ¿Y qué crees? Así me iba. Así porque estaba programado, era lo que él creía. Es tu sistema de creencias y tu sistema de creencias no tiene que ver solamente con tus creencias religiosas, sino también con tus creencias de cómo vives la vida, cómo la resuelves. Cómo la resuelves. ¿Eres malo? Bueno, pues así te va. Sí, a mí me llamó mucho la atención, Ismael, en el diplomado, bueno, hace varios años cuando lo tomé, que una de las personas que nos compartió un módulo nos platicaba que él en los años que tenía uno de los maestros que nos impartió uno de los módulos, en los años que él tenía de ejercer, se había dado cuenta, de ejercer la tanatología, que la gente necesitaba al final de sus días. Había un común denominador de una necesidad de creer en un Dios, porque nos platicaba que le tocaron pacientes que se autonombraban ateos o que simplemente no comulgaban como con ideas religiosas, pero que al final ellos decían que sí había algo, o que sí buscaban creer en algo. Respecto a esto que estamos hablando de sistemas de creencias, como que sí, al final del día para el ser humano, a lo mejor es un comentario muy particular mío, pero yo creo que sí hay una necesidad importante de creer en algo más fuerte de lo que nosotros vemos aquí en este plano existencial, algo superior. Sí, mira, yo lo que he visto es que la gente necesita creer en algo, en un Dios, en una divinidad, en la naturaleza, en el universo. De alguna manera es quererse relacionar espiritualmente con todo, ¿no? Porque sabe que eso
que su espíritu es parte de ese todo, ¿no? O sea, bueno, sabemos, por ejemplo, que hay creencias, o sea, ah, por ejemplo, los panteístas que pues, creen que todo es Dios y bueno, o sea, ateos que creen que no hay Dios, o sea, ¿y están en lo correcto? Sí, sí están en lo correcto, porque no lo es. Los panteístas creen que todo es Dios, ¿están en lo correcto? Sí. O los gnósticos, No, ¿no? los Que no. están entre que sí, que no. Por si las dudas sí, por si las dudas no. Sí, entonces todos están en lo correcto. Hay gente que cuando pasa por este proceso de duelo, este, y entonces dice, bueno, pues ya nos chupó la bruja, ya se acabó, ¿no? Ya se acabó la fiesta. Se acabó todo, ¿no? Pero siempre hay como esa necesidad de creer en algo, ¿no? Y un paciente me decía, si yo tuviera la oportunidad de ver a alguien en este encuentro con la muerte, sería mi esposa. Entonces, ahí había esa chispita, ¿no? Porque pues él decía, no, pues ya se acabó, ya no hay más. Y era cierto, sí, sí, era cierto. Porque así lo vivía, o sea, así como vives, mueres. Si vives, como, Temeroso, desconfiado y con incertidumbre, así será. así Si será, vives confiado en tu Dios, en tu espiritualidad, así será. así será. Ajá. Dice Raymond Moody, bueno, si tú eres católico, pues seguramente vas a encontrar a la Virgen María como tu guía en ese momento, ¿no? De trascender, ¿no? O sea, o encontrarás a Juan Pablo II, o encontrarás a San Juditas Tadeo, qué sé yo, ¿no? Si eres cristiano, pues no vas a encontrar a la Virgen María ni a Buda, ¿no? O sea, o si eres budista, no vas a encontrar a Jesucristo o a la Virgen María. O sea, dependiendo la línea de creencia que tiene cada quien. Oye, Ismael, y estos casos de que seguramente te habrán tocado algunos, en los que la persona dice que ve, que eso lo he escuchado muchísimo hasta en familiares cercanos, que ven. Hace poco, fíjate, casi coincidió el último de los hermanos de mi papá, que falleció también justo, casi le toca el mismo día que mi papá. Y mis primas me comentaban que él decía que mi papá había ido a visitarlo ya, mi tío ya en vías ya de despedirse, afortunadamente tuvo la oportunidad de despedirse de nietos, de hijos, de yernos, de todo se pudo despedir mi tío, gracias a Dios, rodeado de mucha gente y mucho amor. Y decía que veía a mis tíos, a mi papá, o sea, ¿qué pasa con esta situación? Hay personas, yo he escuchado de todo, que dicen desde que son alucinaciones normales, porque pues las terminales nerviosas, que sí la cuestión ahí a nivel más neurobiológico, ahí te lo explican, que van dejando de funcionar y que de repente, o por medicamentos, etcétera. Y hay otras personas que no, que sí dicen, no, efectivamente, hay personas que van por o vienen por nosotros, ¿no? Yo sí quisiera que viniera mi papá por mí, ¿no? O sea, que estuviera ahí en primera fila, ¿no? Lo creo totalmente. Y ¿qué pasa con él? ¿Te han tocado situaciones así, Ismael? ¿Cómo las has vivido? ¿Cómo las has manejado? Es muy, muy singular esta pregunta, porque sí es cierto, o sea, mira, los pacientes que están a punto de fallecer empiezan a ver a familiares que lo están llamando, que les están diciendo, ya ve. Por eso decía Elizabeth Kubler-Ross que ningún paciente muere solo, o sea, ningún moribundo muere solo. O sea, ¿por qué? Porque van a estar seguramente viniendo. O sea, dirán, es un proceso fisiológico que es parte del proceso de morir. Probablemente. Pero
Lo que Raymond Moody dice es que cuando una persona está en este encuentro cercano con la muerte, llegan familiares a recibirlo. Y todos los casos, en todas las religiones, dicen exactamente lo mismo. Entonces, dicen, bueno, entonces no es privativo de una religión, no es privativo de una creencia. Que además que se te haya transmitido de años a años y en diferentes religiones, en diferentes partes del mundo, y que se comparta, ¿no? Esta idea es súper, a mí se me hace muy, muy interesante. Sí, es demasiado interesante porque va más allá de la vida. Pero bueno, o sea, si bien es cierto, mira, creo que el día que fallezcamos, o sea, nos va. Yo me voy a reintegrar con el Padre y como una gota de lluvia en el mar, ¿no? O sea, y es lo que yo creo, es lo que yo, o sea. Pues yo creo que se ha de estar muy bien, Ismael, porque nunca nadie se ha regresado a quejar. Sí. Entonces, o a decir que no les gustó, entonces yo digo que va a estar muy bien. Pero hoy me toca vivir, ¿no? Hoy me toca hacer cosas diferentes, hoy me toca desarrollarme, hoy me toca crecer, hoy me toca decirle a mis hijos cuánto los amo, o sea, a mis seres queridos, o sea, hoy me toca hacer eso. Ya cuando me muera ya será otra cosa, ¿no? O sea, lo que representa vivir, ¿no? Lo que representa vivir, o sea, decirle a mis amigos cuánto son importantes para mí, ¿no? O sea, pedir perdón, por ejemplo, ¿no? O sea, alegrarme con ellos en sus triunfos, en sus. Disfrutar cada momento. Yo creo que sería súper interesante que desde muy pequeños, inclusive en las escuelas, bueno, no lo hacen porque pues, obviamente yo creo que cada familia lo maneja diferente, pero qué importante es una educación tanatológica desde temprana edad para que crezcas con esta naturalidad. Y fíjate que, bueno, yo en lo personal, cuando más en contacto he estado con el tema de la muerte, más amo la vida, o sea, más significo la vida por la magnitud de la fragilidad que somos como seres humanos. Ahorita tú y yo estamos aquí platicando, mañana quién sabe, pero ya me quedó la satisfacción que te vi, que te disfruté, que tomamos un tiempo bien bonito, que estamos compartiendo algo padre y se queda, ¿sabes? A mí me gusta mucho esa palabra de trascender. Me encanta cuando el lugar que dicen es que murió, trascendió, yo, ay, qué bonito se escucha. Y sí, o sea, pasa a otro lugar, a otra dimensión, otro término, otro nivel que nosotros no nos imaginamos. Sí, totalmente. Fíjate que yo creo que esto de trascender es cómo quieren que nos veamos, cómo queremos que nos vea las demás personas después de que nos hayamos ido. Sí, pues, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que siempre hemos sido buenas personas, ¿no? Sí. Sí. Queremos pensar que todo mundo es buena persona. Que San Pedro nos va a decir a todos ahí. No, pero fíjate que, ¿sabes qué, Ismael? Que también algo bien interesante que a veces las personas se dice que a veces lo presienten, ¿no? Mira, en el caso cito lo de mi papá porque fue algo que trabajé con Ismael directamente. Pasó algo bien curioso, él desde un año antes, yo lo acompañaba al panteón cada año del Día de Muertos, por eso también para mí es una fecha muy significativa, a acomodar las tumbas y a barrer y a quitar las ramas, poner flores, pintar, etc. Y un año previo a que él falleciera, él murió en marzo del 2023, y justo un año anterior, en Día de Muertos, me empezó a hablar de cómo quería su funeral. Y así me dijo, mira, yo quiero ser enterrado aquí están mis papás, aquí están uno de sus hermanos, mi tío Lorenzo, y quiero una caja de madera. Bueno, íbamos cotorreando en la camioneta de regreso a la casa. Y le digo, ¿por qué de madera, papá? Ay, no, dices que esas de metal no dejan que uno se descomponga a gusto. Dice, las de madera se me hacen como más naturales. ¿Qué crees? Le cumplimos todo. Su caja de madera, él fue un hombre católico, guadalupano, entonces una caja de madera divina con la Virgen
de Guadalupe ahí labrada en la... Así haz de cuenta. Y ¿sabes algo que nos impresionó mucho como familia? Ismael dejó pagado todo. O sea, nos dejó a todos así. O sea, mi papá dejó pagado su funeral hasta el último peso. El que dejara todo como tan previsto, tan cerrando, él sin saber que le fuera a dar un infarto, ¿no? Pero qué impresión que un año previo como que empezó a cerrar ciclos. Yo de hecho lo empecé a percibir y era algo que compartíamos luego ahí en la casa, un poquito más ensimismado. Un año previo a que él falleciera, ese último año como más pensativo, como un poquito más callado, como que nos escuchaba más, no sé. Pero sí, yo sí creo que a veces hay veces que las personas pueden llegar, o sea, podemos llegar a sentir, a despedirnos. He escuchado no solo lo de mi papá, que lo comparto aquí, sino yo con amigos, con otras con familiares, comparten esa parte, o sea, de repente de personas que dicen, híjole, es que parecía que sabía que se iba a ir, o Se sea, estaba despidiendo. se estaba despidiendo, sí, es cierto. Sí, pero yo creo que en el fondo de nuestro ser llega el momento en que sabes que te tienes que despedir, ¿no? Sabes que estás en este proceso, ¿no? O sea, yo no sé cuándo nos vaya a tocar, cuándo me vaya a tocar, pero creo que es importante poder decirle a nuestros seres queridos cuánto los amamos y cuáles son nuestro deseo al final. Por ejemplo, yo les digo a mis hijos, o sea, el día que yo me muera, me incineran y me llevan aquí al Cerro del Cimatario y me depositan. Entonces, cada vez que vengan ustedes a Querétaro, sepan, digan, ahí está mi papá. En todo el cerro está mi papá. Pero bueno, o sea, ya de ellos dependerá y si quieren y si pueden, o sea, tampoco no es así como mandarlos, ¿no? O sea, sobre todo para que ellos no se sientan. Pero es un tema importante, Ismael, claro, es un tabú, o sea, de repente cuando uno lo quiere tocar es como, ay, cállate, porque casi lo estás invocando. No, a ver, es sumamente importante. Por ejemplo, para mí es muy importante porque tengo mascotas. O sea, si un día me pasa algo, hace poco hice un viaje yo sola, me fui lejos, y de repente andando allá yo dije, híjole, creo que no dejé dicho, si acá me pasaba algo, no es porque uno lo esté atrayendo o lo estés pensando, pero son cosas, bueno, nadie estamos exentos de que eso nos va a pasar, entonces yo creo que es un tema obligado, o sea, yo sí creo que es un tema y que además uno tiene que tomarlo con cierto humor y amor, para poder decir, oye, ¿tú qué quieres? Sí, de hecho, fíjate que hoy a mis alumnas de tanatología les pedí que hablaran con sus seres queridos, sobre todo para personas de mayor edad, y les dijeran, me ayudan con una tarea, y entonces plantearles la pregunta de ¿qué es la muerte? Creo que es un pequeño acercamiento a este tema, porque muchos dirán, ay, no, ¿cómo me preguntas eso? No, ya quieres que me muera. Sí, ya sí. Entonces, pero es decirles, ¿saben qué? ¿Qué es la muerte? Ayúdame con esta tarea. Y ya no lo sienten como tan agresivo, ¿no? O sea, ayúdame con mi tarea. Que además pareciera que si no la mencionas no te va a pasar nunca, ¿no? O sea, es algo de lo que no nos vamos a librar. Sí, le jugamos a la inmortalidad, ¿no? O sea, le jugamos a esta inmortalidad de que si no dices nada, no te mueres, ¿no? Si no, no pasa nada, ¿no? O sea, si haces esto, no pasa tampoco nada. Entonces, como que siempre estamos... Que si lo evitas o lo evades, no va a pasar. No va a pasar. Como si no existiera. Como si no existiera, presente. Exactamente. Y ahí está presente la muerte. Todos los días morimos. Todos los días estamos muriendo.
pero todos los días también estamos viviendo. Claro, y también hay cosas nuevas y también cosas que se regeneran. Ay, Ismael, pues mira, se nos está acabando el tiempo, de hecho ya estamos sobre el tiempo. No sabes cómo te agradezco enormemente tu tiempo, que hayas aceptado la invitación. Quedaron muchas cosas que yo sé que las tengo aquí yo en la cabeza y yo sé que quien esté viendo tiene muchas preguntas. Vamos a poner los datos, tus datos ahí en el video, cómo te pueden también localizar por si algún día necesitan algún acompañamiento o alguna asesoría en temas de tanatología. Vamos a compartir los datos de Ismael. Y bueno, para ir cerrando, Ismael, ¿qué para esas personas que a lo mejor están ahorita en un proceso complicado o conocen, los que nos están viendo, a alguien que está en un proceso muy vulnerable, muy sensible en estos momentos, ¿qué nos puedes aconsejar de cómo acompañar a nuestros seres queridos o cómo acompañar a una persona, un amigo, un familiar que ha perdido a alguien? ¿Cuál sería como la mejor forma? Y que nos pudieras tú desde tu óptica profesional de tanatólogo hacer una recomendación o bien comentarnos algo que se quede ahorita ya para ir cerrando. Sí, mira, yo creo yo que cuando vamos nosotros, por ejemplo, a un funeral, ¿no? O sea, un funeral, lo primero que decimos, te acompañamos en tus sentimientos, ¿no? Y a veces vamos más para allá y decimos, ya tienes un ángel allá en el cielo, ¿no? Y es un enojo para nuestro amigo o doliente, ¿no? O sea, yo no quería un ángel allá en el cielo, yo lo quería aquí conmigo, ¿no? Entonces, sí, es muy hasta chocante, ¿no? O sea, creo que a veces tan solo estar ahí en ese momento es más que suficiente. Y decirle, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Dime en qué te puedo apoyar. No, dime. Y creo que eso es mucho más reconfortante que estar como buscando las palabras, porque pues realmente no hay palabras. Realmente las palabras suenan vacías, huecas, porque pues, te acompañan tus sentimientos, pues, ¿qué sabes tú, no? De mi dolor. ¿Qué sabes tú? No, y cada quien, como dices, lo vive diferente. Lo vive diferente. Sí, habrá personas que te lo tomen a bien y digan, pues sí, pero habrá gente que te diga, ¿cómo? Pues yo no quería un ángel allá en el cielo, una estrella allá en el cielo, yo lo quería aquí era donde yo lo necesitaba. Estoy enojado también con el fallecido y aquí debería de estar, ¿no? O sea, entonces, pues sí, o sea, entonces, en el caso, por ejemplo, de ser un amigo, de la familia de un fallecido, solamente decir, aquí estoy, ¿en qué los puedo apoyar? Y apoyarlos, o sea, tampoco no nada más es como algo por compromiso, ¿no? O sea, algo que realmente sientas. Y en lo que él pueda, por supuesto, tampoco, pues préstame $20,000, no, pues no, o sea, no, pues ¿cómo? O sea, a lo mejor sí tienes esta posibilidad, pero pues dices, oye, pues sí, te puedo apoyar, o sea, ¿qué necesitas? Bueno, pues necesito, no sé, regularmente, fíjate que cuando una persona fallece, los primeros días estamos todos ahí, o sea, acompañando a la familia del fallecido. Pero ya va pasando el tiempo y ya nos olvidamos, pero es cuando más necesitan. ¿Por qué? Porque ya todos ya se fueron. Y entonces, en ese transcurso, pues el doliente se queda solo, triste, con dolor. Y es cuando nosotros también debemos de hablarles, de acompañarlos y decirles, pues, ¿qué necesitan? O sea, aquí estoy, o sea, yo quiero estar aquí, o sea, acompañándote. El acompañamiento es
no es necesario que digas o que te sientas ansioso de decir, es que mira, que el proceso de duelo y tal, todo esto, ¿no? No, o sea, que te vuelvas todo un erudito, ¿no? Porque también la intelectualidad es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces no puedes estar diciéndole, no, es que mira, tu familiar ya se fue al cielo, no. A veces no hay nada que decir. Solo estar. Solo estar. Ay, pues ese consejo, con ese consejo vamos cerrando. Muchísimas gracias, Ismael. Qué bueno que nos dices esto, porque luego uno está muy preocupado de qué decir, qué hacer, y yo creo que el estar y el estar de corazón es, yo creo que el mejor consejo que un experto tanatólogo nos puede decir, que es lo mejor que uno puede hacer para acompañar a una persona que está en proceso de despedir a un familiar. Te agradezco enormemente, Ismael. Muchas gracias por toda la información. Gracias. Les agradezco muchísimo la atención, de verdad, de todo corazón. Más adelante ya tendremos otros temas. Este tema de tanatología da para muchísimo. Ahorita te digo que se me ocurrían un montón todavía de preguntas. Les agradezco muchísimo. Esperemos que este tema le llegue a la persona que le tiene que llegar, o que lo compartan con la persona que lo necesita. Compartiremos los datos de Ismael para las personas que requieran de un servicio de tanatología. Y bueno, yo me despido deseándoles que tengan una vida muy plena, una vida muy padre, y pues dejarle de tener miedo a tocar estos temas de muerte en la familia, porque son sumamente necesarios para que después pues el muerto realmente descanse en paz, ¿no? Y no se vaya preocupado porque dejó cosas inconclusas. Siempre es bien importante, yo creo, que cerrar ciclos, y con eso me voy. El día de hoy nos vamos, pero no sin antes agradecerles enormemente su atención y su constante preferencia. Les mando un beso. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Gracias, Lupita, por esta deferencia. Gracias. Adiós.